Hago teatro desde mi adolescencia. He trabajado esencialmente en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, y he andado bastante a través del teatro, digamos, por distintos lugares. He estado en los diversísimos roles que uno puede estar en un grupo o equipo teatral, ¿no? Es decir, en la actuación, en la dirección, en la autoría, en la producción, en los distintos aspectos que hacen al teatro. Es decir, justamente porque uno busca trabajar en equipo y eso lo lleva a trabajar en distintos frentes según el espectáculo, el texto que se aborde. Pero lo del teatro no estaba en mis planes, fue producto de esas circunstancias en donde un grupo que era un movimiento cultural de adolescentes que conformábamos, uno dijo, ¿por qué no probamos de hacer un grupo teatral, un taller? Se invitó a uno de los maestros en esa época acá en Santa Fe, que era Alfredo Cataña, y cuando nos dimos cuenta estábamos metidos en el mundo del teatro. A fines de la década del 60, yo me acerqué, siendo muy joven, al grupo que se denominaba Grupo 67 y lo conducían Juan Carlos de Petre, Ricardo Gandini, Teresita Istillarte, y surgió la necesidad de una convivencia. Entonces buscamos un lugar, conseguimos una casa quinta en las afueras de Santa Fe. Todas las noches, a las 10 de la noche, entrábamos a una habitación blanca, la habíamos pintado intencionalmente totalmente blanca para que inclusive quedaran las marcas de los ensayos, y durante varios meses entrábamos y terminaba eso a la hora que sea, según lo que la dirección, que era Juan Carlos de Petre, veía como necesidad de cortar, es decir, que el proceso se había agotado por esa noche. Y se iban sumando escritos alrededor de eso, y era una investigación a partir de, como decía Grotowski, a quien todavía no habíamos leído, después lo leímos y encontramos los parentescos, es decir, quitarse un poco toda la batería que tiene el actor y empezar de cero, ¿no? El trabajo con el texto teatral lo he mantenido casi desde la década del 70 que empecé a escribir teatro. La primera obra así más importante la estrené en Rosario, que se llamaba Sueño de Juventud, y con un grupo de actores del taller de Artión de Rosario, y a partir de ahí, es decir, mantuve una continuidad en el trabajo autoral. Y después ese trabajo autoral se volcó a la idea de que el equipo Llanura, que es el equipo con el que yo más he trabajado, porque hace ya 40 años que trabajamos con ese grupo, estamos al borde de los 40, a los pocos años de empezar a trabajar, a los 6, 7 años, tuvimos la necesidad de generar una dramaturgia propia. Los textos que vinieron después, Actores de Provincia, El Encanto de las Palabras, El Cruce de la Pampa, Café de Lobos, El que quiere perpetuarse, una serie de textos de Rafael Brusa o míos, que cuando eran de Rafael los dirigía yo, cuando eran míos los dirigía Rafael, y completábamos la dramaturgia siempre con los actores en el espacio escénico. No es fácil definir lo que uno define. Es decir, yo lo del teatro salvaje fue como una necesidad de encontrar un adjetivo para un teatro que tuviera que ver con el teatro que uno buscaba y que sigue buscando, por cierto, lo que decíamos recién con respecto a las historias que nunca se acaban y que una historia nos lleva a otra historia. Lo del teatro salvaje es esencialmente, es decir,
No porque yo crea que yo esté haciendo un teatro salvaje, es decir, no sé si lo que yo hago es tan salvaje, es tan indómito o es diferente a... No, pero es decir, lo que uno ha buscado justamente en esa especie de mezcla entre un lenguaje propio, una dramaturgia propia, una temática, un cierto teatro de repertorio, ahondar en esas historias, es algo que nos diferencie de alguna manera de otras formas teatrales en general que uno ha conocido, sobre todo aquellas que nos resultan esquemáticas, digamos. Entonces, la necesidad de adjetivar, de decir teatro salvaje en diferencia a un teatro convencional, si se quiere. Con la necesidad de denominar esa búsqueda, la búsqueda de esa poética, digamos, ¿no? Y ligado a eso, los actores de provincia, que son aquellos que construyen ese teatro salvaje, que a lo mejor no son diferentes a muchos otros, pero que son uno siente que los grupos con los que trabajan están metidos en ese espíritu, y a la vez uno va encontrando parientes. A mí me ha gustado mucho descubrir parentescos en distintos lugares. Yo digo Chile y digo La Tropa. Yo digo España y digo La Zaranda. Yo digo Colombia y digo Matacandelas un poco, otro poco el grupo de García en Bogotá, La Candelaria. Digo Bolivia y digo el Teatro de los Andes. Digo Córdoba y me relaciono con muchos de la muchachada, como Del Prato, Marul, Argüello Pit, hasta la Cheteca Bagliato, es decir, esos parentescos que uno va encontrando en distintos lugares y que son de alguna manera, es decir, lógicamente cada uno con su impronta, pero que uno siente que hay algo en común. También en Buenos Aires hay muchos grupos que a uno lo expresan vivamente, como es la experiencia de un Bartiz, la experiencia de Mauricio, que Mauricio Cartún para nosotros ya es casi, digamos, un socio o un socio honorario, digamos. Bartiz es otro tipo que a mí me ha generado cosas muy fuertes, muy valiosas, ¿no? Un par de años estuve viajando a Rosario porque nos hicimos muy amigos con Néstor Zapata, con la gente de Artión, y yo daba clases y trabajé en algunos montajes con la gente de Artión, y ahí trabajábamos y estábamos muy en contacto con Néstor, con Chiqui González, con Norberto Campos, con toda la gente que estaba ahí generando un movimiento muy interesante. Y de alguna manera decir, en Rosario se decía mucho que nosotros, los santafesinos, los de la ciudad de Santa Fe, teníamos una formación muy stalinasquiana, digamos, había toda una leyenda alrededor del estilo stalinasquiano del teatro santafesino de esos tiempos, que tenía que ver con la presencia que se había dado acá en Santa Fe de Oscar Fessler, que era un maestro, digamos, que manejaba muy minuciosamente la metodología stalinasquiana de alguna manera, aunque toda metodología siempre es traicionada por otros. Y eso hablaba de algunos matices entre el teatro de Santa Fe y Rosario, ¿no? Es decir, tal vez Rosario tenía como un juego más libre en cuanto a las formas de la actuación, es decir, pasaban tal vez por lo brechtiano en ese momento, por otros lados, y como que nosotros teníamos una formación mucho más definida como stalinasquiana. Entre otros conceptos que uno le van quedando, digamos así, uno se va armando
su propio diario de la actuación, ¿no? Es decir, las experiencias, las cosas que va ganando con el tiempo y que va descubriendo permanentemente, no es pero hay algo que a mí siempre me ha gustado, que tiene que ver con una terminología stalinskiana, que es que el viejo decía alcanzar el umbral del inconsciente. Esa expresión a mí me conmovió mucho cuando yo la leí dentro de sus escritos, y me conmovía en calidad de lector leer que él sugería que había que encontrar un punto de equilibrio en donde uno pudiera estar, digamos, en un pie de igualdad entre la inconsciencia que implica la interpretación de un personaje, el estado de inconsciencia o de entrega, y por el otro lado el estado de conciencia de aquello que estoy haciendo, como que me estoy mirando y me estoy moldeando a mí mismo. Me ha pasado algunas veces, para gran felicidad, de descubrir estar en ese estadio, en ese punto del umbral del inconsciente del que hablaba Stanislavski. Es decir, por lo menos yo creí que en ese momento estaba en ese punto justo en donde jugaba como Messi y a la vez me miraba a ver jugar como Messi, ¿no? Es decir, que todas las cosas te salgan intensamente y a la vez ver que podés hasta domarlas, dirigirlas, controlarlas, no que te atropellan, sino que sos vos el que la está manejando, pero no desde afuera, porque a veces sucede también que uno tiene el contexto que lo apabulla, digamos, y lo tensiona. En esos casos no, en esos casos es cuando uno encuentra, digamos, el estado bautismal, digamos, de la interpretación, donde está como desnudito, digamos, en la interpretación.